Rusia activa una especie de trampa, una trampa elástica o una estrategia elástica. ¿A qué se refiere? Supuestamente, Rusia estaría utilizando una estrategia en la contraofensiva, ¿no? Está interesante esto. Le llaman defensa elástica. Entonces, lo que hacen los rusos supuestamente es hacerse hacia atrás, permitir que el enemigo entre a su territorio, hacer sentir como que, mira, ya tiene avances, huyeron, etcétera. Pero supuestamente esta es una estrategia que ya es conocida en Rusia, o sea que vamos, que los rusos no es la primera vez que lo utilizan y aparentemente pues te hace sentir como que tú ya entraste, pero eso es verdaderamente una trampa. Entonces también hay que analizar esta parte, ¿no? Ya hemos visto estos avances que se supone han tenido los ucranianos, que pues han sido en varios puntos de la defensa cercano a Zaporilla y toda esta zona, pero ahora creen pues que se trata de una trampa, ¿no? Exactamente, esto es lo que dice Ben Barry, investigador senior de estudios de guerra terrestre en el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, que es un grupo de investigación británica, dice el defensor, cede terreno mientras causa el mayor daño posible al atacante con el fin de llevarle a un contraataque decisivo. Esta táctica es solo uno de varios factores que ha impedido un progreso más rápido en esta contraofensiva ucraniana, según tanto autoridades ucranianas como expertos militares. Ellos también han citado el uso que hace Moscú, por ejemplo, de densos campos minados. O sea, eso sí está súper demostrado, ¿no? Dejan campos llenos, kilómetros de minas. Por ejemplo, usa mucho a todos los prisioneros de guerras para atravesar las minas y llevar ciertas cosas a ciertos puntos. O sea, usan mucho a los prisioneros para hacer ese tipo de cosas. También han utilizado redes de trincheras, barreras de tanques, además de la reticencia de parte de los aliados del país dentro de la OTAN, pues a suministrar aviones de combate avanzados y armas de mayor alcance, han hecho que esta guerra sea más intensa. Si esta ayuda se hubiera dado al principio, muchas de estas cosas se hubieran evitado. Y pues muchos han criticado que cuando Zelensky tiene un avance, por ejemplo, ¿no? En donde sea, que luego, bueno, Zelensky o los que hacen la estrategia, porque pues digo, él tampoco está ahí haciendo la estrategia, pero los que hacen la estrategia, ¿no? Que luego tienen avances y luego se quedan ahí pausados y se esperan mucho a verdaderamente avanzar. Y pero eso podría explicarlo también, ¿verdad? Que ellos también pues dicen, oye, a ver, pues ya avanzamos aquí, pero pues también pues una trampa, o sea que igual no creo que no lo sepan, o sea, igual es interesante lo que dice este personaje, pero tampoco creo que sea algo de al final los rusos y los ucranianos pues fueron los mismos en algún punto, conocen sus estrategias, conocen su inteligencia, etcétera, por eso también ha sido tan rara la forma de guerrear, digamos, porque se conocen demasiado, ¿no? Y cuando funciona una cosa un día para los ucranianos, pues al otro día no. Igual para los rusos les funciona una cosa, una estrategia un día, al otro día ya no les funciona. O sea, están constantemente adaptándose. Pues es como ver pelearse a dos hermanos, ¿no? Que ya se conocen sus mañas y entonces pues se vuelve más dura, más sangrienta a lo mejor la pelea, ¿no? Exactamente. Pues bueno, este tipo de defensa elástica, por ejemplo, lo utilizaron en la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. Así le ganaron a los nazis en la batalla de Kursk, pero también lo ha estado utilizando en Ucrania desde el inicio de la contraofensiva, y los expertos dicen que es difícil asegurar si la táctica se implementará en los próximos días, ya que pues ya se conocen o ya están conscientes de que se está utilizando por parte de los ucranianos, y algunas fortificaciones significativas de esta campaña ya han cambiado dueño varias veces. O sea, llevan varios de que este pueblo lo tiene perenganito, ahora lo tiene la otra, y así se lo traen, ¿no? Como pelotita de ping pong. Entonces dice... Pero sería, ¿verdad? Pues se pelean por... Pues sí, ya no es nada. Por ruinas. Estaba viendo en un pueblito, no me acuerdo ahorita el nombre porque saben que los nombres están bien complicados, y nada más queda una viejita. O sea, en todo un pueblo, una sola señora de no sé cuántos años que ya la habían sacado y se regresó. Y es la única, porque de ahí a 7 kilómetros no hay absolutamente ni un poblado. Todo es pelea completamente. Qué fuerte, porque digo, no sé qué tan viejita esté la señora, pero pues probablemente al menos la Segunda Guerra sí le haber tocado, ¿no? Pero sí, dices tú, pues, o sea, tuvo juventud en guerra y luego bueno, muchos de ellos han vivido unas vidas varias bien guerras, pesadas, ¿no? sí. Había una viejita
que le había tocado desde esta hambruna que generaron los de la Unión Soviética, el Holodomor que le dicen, creo, y que ella de chiquita, tenía bien chiquita, 10, 11 años, se acuchilló porque los rusos se la querían, bueno, la URSS se la quería llevar, y se lastimó nada más para que no se la llevaran a estos campos donde se hacía comida y le iban a separar a su familia. Pero imagínate, eso fue antes de la Segunda Guerra Mundial. O sea, ya había broncas. Y había bronca entre ucranianos y la URSS. Y la URSS, sí, pues. Bueno, vamos a otro asunto. Espérame, tantito. Dice Pepe, esa estrategia no le trajo ningún beneficio a los rusos. Los ucranianos los han flanqueado de tal manera que no hizo efecto esa estrategia. Lo sacó de un canal que sigue ese tema. Sí, seguramente no, porque si hubiera sido exitoso la estrategia, pues la estarían presumiendo. Pero es interesante conocerla, porque al final, pues es rara. De repente, a mí por lo menos sí se me ha hecho raro que de repente Ucrania tarde mucho cuando avanza a una posición y lo tarda demasiado y se quedan ahí y no se sabe qué están haciendo y luego pasa otra semana. Entonces yo creo pues van avanzando al ritmo que tienen que avanzar. Al final pues es una guerra tipo Primera Guerra Mundial, ¿no? O sea, con trincheras, con lodo, con tierra, mezclada, ¿no? Mucha artillería, pero al mismo tiempo drones y cosas así. Y un tema también muy interesante que leí hace poquito es que se ha criticado la edad de los soldados ucranianos. La edad promedio es de 40 y tantos años. Entonces sí se le ha sugerido al gobierno. Bien jóvenes. Que, También jóvenes. No, pues si el 40 es el promedio, es que pues hay personas de 60 peleando, 40, de 50. Son jóvenes. Entonces se le ha pedido que tal vez sería un momento de movilizar gente mucho más joven, sí, porque sí, la mayoría esa onda están grandes. Quieren movilizar también, chavos. Sí, chavos. Hijas, pobrecitos. Sí, entiendo, los quieren proteger lo más claro. Pues sí. Está bien interesante porque cuando ya empiezas a ver las cifras de una guerra en pleno 2023 y luego ves las cifras de la inseguridad en Latinoamérica y dices, hijo de su... o sea, ¿será que estaríamos mejor allá en la guerra? ¿Verdad? O sea, digo... Por lo menos viendo los números dices, bueno, pues sí está bien gacho. O sea, realmente como no se ve, como el tema del crimen nomás son números, pero casi no se observa. O sea, sí de repente cuando es un tiroteo muy público en una plaza, sí hay videos. Pero en la realidad, pues no. O sea, en la mayoría de las veces, todos pues escondidas, en lugares muy alejados, en la sierra, no sé dónde. Pero, soy gacho, pero esa guerra que llegó a decir Calderón que era una guerra, ¿no? Y después se desdijo y dijo, yo no dije lo que dije, básicamente, ¿no? Pero sí lo llegó a decir, y ahí están los videos donde habló de la guerra contra el narcotráfico y todo eso. Pues nunca se terminó. O sea, realmente no hay ¿cómo pacificas algo así? ¿No? Si no es un país con el que puedas tener diplomacia y estas cosas. Hoy me aventé un reporte muy interesante de lo que pasó en San Pedro en esos tiempos cuando se empezó a poner fea la cosa, y que Mauricio Fernández negoció con uno de los grupos más fuertes para que ahí el grupo que no secuestraba, ¿no? Entonces, tiene un arreglo con ellos y esa zona no pasaba nada. Sí, es más, de repente cuando pasaba, estos grupos iban a la orilla del municipio y lo aventaban del otro lado para que dijera, no, pues no fue en San Pedro. Y no, veías las cifras de San Pedro Garza García, la zona más rica de toda Latinoamérica, y veías las cifras de inseguridad y dices, órale, o sea, aquí está súper bien, ¿no? Está muy seguro. En realidad no es que estuviera seguro, sino pues que había una negociación con un grupo para que tuviera control de esos temas, ¿no? Pero esa es como la única diplomacia que se conocía en esos tiempos, y igual hacia atrás, si te vas muy hacia el PRI y todo eso, pues tenían esas como negociaciones. Pero pues también a un costo, pues de que estás dejando parte de tu, ¿no? De tu país a grupos, ¿no? A que ellos controlen. Pero bueno, de repente sí es bueno. Un día a ver si nos ponemos a revisar así los números, las estadísticas de cuánta gente muere por bala, por disparos en México, en Estados Unidos, que digo, en Estados Unidos es una de las, si no es que la principal razón por la cual mueren los jóvenes. Sí. O sea, hay otros países en los que la principal razón es los niños, ¿no? Los accidentes, por ejemplo, los menores de edad, ¿no? O sea, los accidentes o o una enfermedad o no sé qué. O sea, en Estados Unidos es los disparos. O sea, ese es un tema también que habría que analizar, ¿no? Entonces de repente igual, no sé, o sea, ves los tanques, ves los jets, ves los misiles y sí, pues es bien impactante, pero
pues aquí tenemos números más duros, ¿no? Y bueno, obviamente al presidente no le gusta que digan eso, pero pues esa es la realidad, ¿no? Los números son durísimos y bueno, pues porque el problema ya en Rumania, en Ucrania y todos esos lugares, pues es muy específico, o sea, tú ves todo Ucrania, pues sí, el problema es en Bakhmut y en Zaporilla y así, o sea, son puntitos y ahí está todo concentrado el bombardeo y los disparos y están así todo el día, pero lo demás, pues, digo, hay un montón ahí de cámaras para que tú veas en vivo cómo está Ucrania, te puedes pasar, no, pues no pasa nada normal, pasan gente caminando, niños en su vida, o sea, no, y de repente hay una alerta de misiles cada semana, 2, 3 semanas, pero tiene una vida normal, o sea, sí, van a las escuelas, normal, sí. Van a, o sea, a eventos, o sea, sí, bueno. Vamos a otro tema, ¿no? Vamos a otro asunto. Sí. Vamos pues.